Te pido antes de comenzar a la predicación que podamos darle compartir a esta transmisión para que otros amigos que se conectan a nuestras redes sociales puedan tener la oportunidad también de recibir este mensaje que el Señor hoy trae para nosotros. Creo que es un tema que nos va a ayudar a todos a seguir adelante, a hacer de nuestras vidas algo más agradable al Señor, porque creo que el Padre nos ha dado siempre la oportunidad para poder vencer. Hemos estado trabajando en esta semana eh, un poco más en lo que fue el tema tentaciones. Eh, Vamos a tratarlo, creo que este y el próximo domingo, una serie para que nos ayude el Señor a mirar con más claridad esto que tiene para con nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo y este espacio que nos permite hoy compartir. Gracias, Dios, por lo que nos permites hoy, Señor, compartir tu palabra, tener la vida para poder hacerlo, Señor, y que en la enseñanza, Señor, y en el aprendizaje podamos ser edificados todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero hacer como un recordatorio de lo que hemos visto, puesto que, como bien saben, la semana anterior tuvimos un mensaje solo de 15 minutos en cuanto a la reunión dominical por aquello del COVID. Tuvimos allí y vamos a hacer un recordario y también nos sirve a los que apenas están conectándose, enseñarle a los que apenas se están conectando esta, que quizás no tuvieron la oportunidad el domingo anterior de poder compartir con nosotros este tema que se llama tentaciones, la parte uno. Iniciamos con la palabra Mateo capítulo 4 verso 1 al 11. Vamos a leerla completa, que es la base de este sermón, de esta predicación, de esta enseñanza. Dice la escritura en la versión Reina Valera. Mateo capítulo 4 del 1 al 11 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Y hemos vivido este tiempo eh, recordando o escuchando a muchos predicadores incluso decir que el diablo se sabe la Biblia porque el diablo le recitó al Señor la palabra. Que el diablo se sabe la Biblia más que muchos de los cristianos porque él sabe o conoce el reino espiritual. Y quiero pues enseñarte a través de esta predicación algunas cosas que el Señor me ha permitido tener por su misericordia en revelación para compartir contigo. Recordar con qué fue que tentó Satanás a Jesús. Podríamos decir que a través de su propia palabra, de lo que el mismo Señor había dicho, pero colocada en su malévola boca. Así que no se te haga extraño que algunos usen incluso la misma palabra, así como está escrita, para tocar tu vida y desviarte del mismo propósito del Señor. Por eso este tema habla directamente a aquel que quiere agradar al Señor. De pronto los que no les interesa de a mucho, no tienen mucho afán por conocer la forma en que Satanás puede actuar. Pero si tú eres un hijo de Dios y estás buscando agradar al Señor, deberías comprender la estrategia de Satanás para apartarte a ti
a tu familia, incluso a tus hijos y a muchos que están al lado tuyo, a los que puedes compartir el mensaje, puede usar aún la misma palabra para desviarte de su propósito. Por eso es necesario que la palabra se estudie, no solamente desde una buena fuente o con una Biblia o con un material que sea serio o con maestros que sean serios, sino también por sobre todo con la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, algunos falsos maestros intentarán insertar a la verdadera razón de la Escritura una forma de manipular o de sacarte de ese propósito. Tienes que tener en cuenta eso. Y porque la Biblia es un libro de interpretación y aplicación tanto literal como espiritual. Es decir, se siente, pero también se hace. Se dice, pero también se demuestra. Se interioriza, pero también se exterioriza. O sea, se lleva a cabo y se muestra a otros. Hablamos de los falsos profetas que está en Mateo 7:15. Esto lo vamos a decir más rápidamente. Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Y la Escritura nos enseña a nosotros a vivir de una manera ordenada y no solamente decir, sino hacer. La Escritura nos enseña, dice, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Una persona que lee y estudia con juicio, incluso, no solo tiene la palabra, la oportunidad de manipular con la palabra, sino que también diciendo lo que el Señor quiso decir, puede utilizarlo para beneficio propio. Puede enseñarlo de una forma como está escrito, pero desviar toda la atención. Satanás ciertamente un ser hecho como ángel de luz, tomó la oportunidad para vivir de una manera diferente. Tomó la decisión, la peor decisión que pudo haber tomado. Conociendo a Dios, apartó su corazón de él, su corazón se llenó de envidia, de engaño, quiso usurpar el lugar de Dios y es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Es una de las tentaciones, ya lo vamos a ver. Entonces, tener en cuenta que lo espiritual no es igual a lo imaginario. Lo espiritual es real, pero en una dimensión diferente, pero sí existe. Es decir, por ser espiritual, no es ni falso, ni carnal, ni es imaginario, más bien es real y verdadero. Por ahí vamos. Un poco más adelante aprendimos acerca del cuidado que debemos tener porque Satanás en esta porción de la palabra empieza a tentar a Jesús en tres áreas principales. La primera con el alimento espiritual y esto es cuando el Señor le responde no solo de pan vivirá el hombre. Segundo, con manipulación. Órdenes a Dios donde el Señor le responde de esta manera, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, poder y riqueza, que tiene que ver con todos los reinos del mundo. Entonces vimos la primera parte que es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, y podemos resumir este punto primero en que Satanás pudo tocar de la flaqueza de Jesús. Me refiero no a la flaqueza física, sino a la debilidad física que como humano tuvo, así como usted y yo, humanos también, tenemos debilidades. Experimentó el poder ser tentado en sus necesidades más primarias, como es el alimento, el techo, el vestido. Estas cosas, la parte de una atención médica, son necesidades primarias en la vida del hombre. Y el tentador llegó a Jesús a tratar de manipularlo allí. Por ahí dice la escritura que en el verso 3 del capítulo 4 vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted pudo recordar con nosotros que esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ahí está la escritura donde el mismo Señor recuerda del Antiguo Testamento esta palabra donde dice, Deuteronomio 8:3, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del hombre vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, la respuesta bíblica vino por parte de Jesús en esta primera oportunidad, porque en esta propuesta se agarra de todo lo carnal, de todo lo humano que podía experimentar Jesús. Tenía hambre,
sus necesidades físicas. El enemigo tratará de tocarte a ti en tus necesidades, por decir, en alimento, techo, vestido, y muchos acceden a esa tentación diciendo, es que es una necesidad primaria, lo hice por necesidad, yo robo por necesidad, mato por necesidad, mi esposa no me da lo que yo necesito y por necesidad la engaño, o hago ciertas cosas por necesidad, robo en la empresa porque ellos, mis jefes no saben que yo tengo tantas necesidades, o yo me voy a hacer daño a la nación porque el gobierno no tiene que ver con mis necesidades, y nos justificamos para vivir de una manera pecaminosa y dañina, creyendo que nuestra necesidad justifica el pecar o el apartarnos del propósito de Dios. Entonces, recordamos lo que la palabra pan significa, y la palabra P-A-N, pan, viene de lo que es una masa, un alimento, como la empanada, como el pan de comer, como estas palabras que nos llevan a nosotros, que vienen del latín panis, que significa mezcla para comer, panal también, el panal de las abejas. Y también vimos lo que era la palabra pant, P-A-N-T, que viene del griego, que significa todo. Entonces, aquí entendemos, y de hecho las dos definiciones nos sirven para entender que en las dos acciones el enemigo, hablara griego o hablara hebreo o hablara latín, podría tocar nuestras vidas con decir todo, en lo que es todo, y en la parte del alimento también como una necesidad física primordial. Jesús experimentó esto, Jesús experimentó poder tener hambre, tener sed, tener dolor, tener tristeza, tener angustia. Todos estos fueron sentimientos que pudieron llegar allí. Y el enemigo quiere tocarnos, tentarnos en estas áreas de nuestra vida para que podamos llegar a caer. Quiero decirle algo. La escritura dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiero recordarte algo especial. Esta palabra, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, no nos gusta ni queremos escuchar. La palabra esfuerzo quizás es un poco aceptada, pero la palabra sufrimiento la rechazamos por completo. No queremos sufrimiento, no queremos enfermarnos, no queremos tener necesidad, no queremos tener tristeza, no queremos, pero el Señor experimentó esto. Pero sepa usted que hay situaciones en nuestra vida que parecieran que pudieran llegar a ser pecado, pero no lo son. Pero otras que se parecen, sensaciones, cosas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tener miedo. Es posible que uno lo considere, algunos lo consideran un pecado, pero es una condición humana. Podemos tener miedo, pero el Señor nos dice no temas. Podemos tener temor de algo, de una circunstancia, el Señor nos dice no temas. Pero vivir en el miedo, vivir en el temor, desobedeciendo lo que Dios ha dicho, entramos a ser tentados por Satanás para vivir en temor, en miedo. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, Él nos está diciendo a nosotros que Él nos ha dado las herramientas para poder vencer esto. Nos dice desde principio a fin, esfuérzate, sé muy valiente. Lo repite muchas veces allí. Pero hay pecados que sin mover un dedo se convierten en pecado tremendo. Por ejemplo, la incredulidad, la duda, son cosas que desobedecen a Dios. El odio, son cosas que uno no lo puede tocar, alguien puede llegar a fingir, pero son tentaciones que el Señor coloca en nuestro corazón. El rencor, son cosas que no, pues, de pronto nadie ni siquiera se entera. No sé si le ha pasado alguna vez que alguien le diga, mira, yo te odiaba a ti con todas mis fuerzas. Y a veces vivimos estas circunstancias. Y no, yo nunca me di cuenta que me odiaba. O cuando te encuentras con aquella, espero que esos tipos de cosas no se vuelvan tentaciones, sino quizás, no, yo estuve toda la vida enamorado de ti. ¿Qué va? Yo no me di cuenta de esto. Son cosas que a veces uno no nota en la gente. Ni el odio, ni el amor, o el agradecimiento. No, yo siempre estuve agradecido contigo. No, pero nunca me lo dijiste. No sabía que estabas agradecido. O el desagradecimiento en el caso contrario. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida, tanto física como espiritual, va a tratar de ser tocada por Satanás para alejarnos de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado, sin pecado. Entonces,
Si nosotros seguimos, encontramos que Satanás tratará de lidiar contigo en las áreas que te conoce. Hablábamos acerca de que visitar los viejos locales que antes visitábamos de la mano de Satanás. Podríamos decir la vieja taberna, podríamos hablar de las viejas amistades o de los viejos negocios o cosas ilícitas luego de haber conocido al Señor que vienen a tentar nuestra vida. Quizás negocios ilícitos, el dinero, las drogas, el sexo, amistades que nos llevaban y nos separaban del Señor, o hechos, actitudes, actividades o prácticas, por ejemplo, la infidelidad, la mentira, el pecado de masturbación, este tipo de cosas donde Satanás nos puede llamar por nombre propio. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque estuvimos allí en su tienda, porque disfrutamos de sus hoteles, porque disfrutamos de sus aposentos, y que como cuando alguien conocido llega a un buen local y le dicen: buenos días, señor, señora, ¿cómo está? Bienvenido, años sin verlo. Aquí hay una mesa preparada para usted. Usted es uno de nuestros invitados especiales. De la misma manera actúa Satanás en nuestras vidas. Y usted debe tener en cuenta esto, porque quizás has dejado de vivir la vida pecaminosa de la que antes te avergonzaba, pero Satanás estará presto para darte la bienvenida una vez más, cuando una vez más, trayéndote la tentación, te agarra en sus manos con sus garras y luego te dice: bienvenido una vez más a mi tienda. Así que ten mucho cuidado con esto. No permitas volver a esos lugares donde Satanás conoce y que sabe que tú tienes debilidad. Te toca en tu área física, en tu área emocional, y trata de romper el propósito que Dios tiene para contigo y para con todos aquellos que se salvan. Satanás usó la estrategia directa a lo que a Jesús le faltaba, y era en ese momento el alimento. Igual te va a pasar a ti. Si de pronto tienes problemas maritales, emocionales, vas a empezar a experimentar situaciones como esta, en las que el mismo Satanás va a tratar de dañar tu vida, teniendo las situaciones que de pronto pudieras tú vivir de una manera distinta. Te pido que hoy pudieras ver un poco más allá de tus narices, que pudieras entender que quieres sacarte del propósito para que la tentación logre su fin. Y entender esto: la tentación busca bajarte de nivel espiritual, va a bajar tu nivel de fe, pero la prueba que Dios nos permite nos lleva a un peldaño más arriba en fe, no solamente para nuestras vidas, sino para testimonio de Cristo. Le puedo decir por experiencia, creo que hoy predico con más ganas. No sé si lo notes, pero tengo hoy muchas ganas de predicar, mucha fuerza de predicar, porque después de pasar 2 semanas en una cama casi muriéndome, siento la necesidad de seguir predicando a Dios, y sé que Él salvó mi vida juntamente con la de mi esposa y de mis hijos de una terrible enfermedad como el COVID, pero nos lleva, después de una prueba de esta, a avanzar en fe. Así que ánimo, no dejes tentar tu vida por el maligno, y que tu propia vida sea un testimonio para testificar de lo que Jesús tiene para nosotros. Entonces, básicamente esta era la primera parte. Pero quería recordarles que la vez anterior analizamos una situación que se presentó en esta primera tentación, que era en la parte de la carne con el pan. El Señor le responde: no solo vivirá el hombre del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta de Él ante una tentación de una necesidad. Quiero decirte que esta tentación fue meramente carnal, humana, completamente carnal. No tenía nada espiritual. Y Satanás aquí no utilizó la escritura, porque es que lo hemos creído, de que Satanás todo el tiempo pasa recitándonos la Biblia. Puede llegar a ocurrir a través de falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles y toda la gente que se pone una cantidad de títulos, que le importan más los títulos que la labor que están ejerciendo. Es posible que se utilice la escritura para dañar tu vida, pero es otro tipo de tentación. Ya entenderás por qué. Porque esta primera no tenía nada de Biblia. Y creemos o asumimos que porque Satanás utilizó una porción bíblica, la tentación número 1, la 2 y la 3, todas estaban llenas de Biblia. No estaban llenas de Biblia. La primera tentación de la que te he hablado no estaba llena de Biblia. Era una tentación meramente humana. Pero la segunda, que es la que vamos a ver hoy,
tiene que ver con la manipulación. Manipulación. Y presta mucha atención porque Satanás con esta estrategia también intenta sacarte del propósito de Dios, aunque tenga cara de religioso, aunque tenga cara de ministro, aunque tenga cara de hombre o de mujer de Dios, porque es un engaño que Satanás también utiliza para tentar tu vida y sacarte del propósito de Dios. Y quiero que ustedes de ya entiendan, no se trata de señalar a una persona específica. No sé si a usted se le viene a la cabeza a alguien que puede ser ya problema suyo que resolver entre usted y Dios. Pero te digo algo, llamados hombres y mujeres de Dios tratarán de enseñarte algo por fuera del propósito de Dios para tentar tu vida y que le des la espalda a Dios y sigas instintos y proposiciones humanas. Tú tienes que tener en cuenta esto, tienes que aprender esto como iglesia. Mateo capítulo 4, verso 6, la segunda tentación. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, primera vez que utiliza la escritura, por primera vez, y es en la etapa de tentación de la manipulación. Escuche bien esto, dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra esta afirmación en la que Satanás le habla, ahí sí con la palabra? En la primera no le habló con la palabra. En la primera le habló meramente humano. Pero en esta segunda utilizó Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Yo no sé si alguien por ahí lo apunta para que quede la cita. Deuteronomio 6, verso 16. Creo que Seba lo tiene por ahí en pantallas también. Donde dice, Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y en Éxodo 17:2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Entonces son situaciones en las que encontramos nosotros la oportunidad de Satanás, en la que tenemos la oportunidad de vivir momentos en los que incluso con la misma palabra de Dios venimos a ser tentados. No, porque es que tratan de confundirnos, sacan un texto fuera de contexto para poder provocarnos, para poder llevar a nuestra vida acciones que nos hagan desagradar a Dios. No tentarás a Jehová tu Dios. Y aquí sí, quizás lo pasamos por alto, pero en la anterior, que está en Mateo 4:3, no había palabra. Aquí hay una palabra específica escrita que salió de la boca de Dios. Es una propuesta, la primera, carente de sustento bíblico, pero esta segunda trae consigo un tinte religioso escritural. Religioso escritural. Utiliza la palabra, utiliza la religión, utiliza la escritura para manipularnos. Es una forma de tentación también de Satanás, para sacarnos el propósito de Dios. ¿Y a quién utiliza en este tiempo? A los adivinos, agoreros, magia. No hay magia de ningún color. Magia es magia. No que es magia blanca, que es magia negra. Es que esta es magia gris. No. Verde, amarillo. Magia es magia. Lo que sale del orden de Dios, y eso es en contra del Señor. No permita ser tentado. Uno es tentado. Hemos estado sentados en algún restaurante y alguien se nos acerca muy sigilosamente y nos dice, ¿le gustaría saber qué le trae el futuro? Permítame su mano. O vamos a leernos las cartas. O vamos a... Yo hice un curso para leer cigarrillo, leer tabaco, en aquella época en que desagradaba al Señor. Y sabe una cosa, es impresionante lo que los demonios hablan a nuestros oídos. El diablo también habla. El diablo, si habló en hebreo o en latín, por tener la oportunidad de enseñarte algunas definiciones de palabras, no sé, pero lo que sé es que el diablo habla, y a través de sus demonios también, y demonios que toman personas para llevar el mensaje lejos de lo que realmente Dios quiere para con nosotros. Utilizó la palabra, utilizó Salmo 91:11 para decirle a Jesús, para tentarlo, para hacer tentar a Dios. Dice Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti
que te guarden en todos tus caminos. El verso 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Utilizó la escritura, utilizó la palabra bien escrita, la recitó tal como estaba, con el propósito, con el fin que el Señor la había escrito, pero con un trasfondo de maldad. Solamente era buscar que el Señor accediera a esa tentación para destruir el propósito de salvación para toda la humanidad. Mire, si Jesús hubiera caído como cayó Adán. Mira, el primer Adán cayó, tentado por Satanás, pero el segundo no. El segundo Adán, como es llamado también Jesús, no cayó, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces quiero decirte algo. En la versión Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Lo dice de una forma muy especial. El Salmo 91. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. A mí me encanta cómo lo dice esto. Pero es aquí donde comienzan las complicaciones, llamadas espirituales con estos falsos maestros y falsos profetas que utilizan este mismo tinte religioso escritural para tentarnos y sacarnos del propósito del Señor. Hoy en día en las oraciones actuales de muchos que se hacen llamar predicadores o pastores o ministros del evangelio, ninguno de nosotros estamos en la posición de autoridad para mandar a los ángeles de Dios ni para dar órdenes de nada en lo absoluto. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Lánzate. Él tiene que mandar a los ángeles. Tírate. Él tiene que mandarlo. O sea, tratando de usar la humanidad de Jesús, no lo divino, sino la parte humana de Jesús, para tentarlo en llevar a Jesús a dar órdenes a Dios cuando la voluntad de Dios no es esa, cuando el propósito de Dios no es ese, cuando el plan que el Señor tiene no es ese, usando la escritura para sacarnos de ese propósito. Entonces, ninguno de nosotros estamos en esa posición de autoridad para mandar ángeles de Dios o como fuente de mando jerárquico o delegados para poner en un lugar ángeles en otros, designar estrategias persuasivas o pretenciosas del lugar de que los seres espirituales deberían estar. Yo no sé si usted ha escuchado, y los que están acá en producción, no sé si lo han escuchado. Pongo ángeles en cada esquina, pongo ángeles aquí y allá, pongo ángeles con sus espadas desenvainadas, pongo ángeles en la puerta de tu casa, pongo ángeles en el cuarto de tus hijos, pongo ángeles. Tú no tienes autoridad para poner ángeles en ningún lado. Lo siento mucho. Si usted encuentra eso en la escritura, enséñeme. Y no se lo digo como un reto de ufanarme, sino que si usted me dice, no, usted tiene la oportunidad de poner ángeles en algún lugar, porque la escritura dice que tú lo puedes mandar, que los ángeles son tus servidores, porque he escuchado esto también. Tenemos incluso como cristianos grupos de ángeles dispuestos a nuestro servicio. Cada cristiano tiene no sé, legiones o ejércitos o escuadras de ángeles para nosotros mandarlo. Dígame eso, ¿dónde se encuentra en la escritura? Y es una forma de tratar de manipular. Digo tratar, y quiero insistir, tratar, porque no podemos manipular al Señor. Tratar de manipular al Señor. Así que no decrete, pida humildemente. No declare su propia autoridad, exalte la autoridad de Cristo. No ordene, clame al Señor misericordia, no rete al Señor, sujétese a su voluntad. No imponga, más bien suplique su misericordia, porque así viven los verdaderos hijos de Dios. Es que yo pongo ángeles a la entrada de la casa, pongo ángeles hasta la entrada de la ciudad, mando ángeles a que se metan a la alcaldía, mando ángeles a que se metan a la gobernación, mando ángeles para que le hablen al presidente, mando ángeles para que se tuerza el brazo del jefe que no quiere hacer las cosas. O sea, ¿en qué lugar, en dónde dice la escritura que nosotros tenemos autoridad para mandar a los ángeles? Y se lo digo con amor, hermano. No tenemos tal autoridad. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 15, verso 6. Romanos capítulo 15, verso 6.
Romanos capítulo 15, verso 6. Dice la escritura: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que yo encuentro en la escritura. Que a una sola voz los hijos de Dios pudiéramos exaltar el nombre del Señor. Instrucciones como esta están por doquier en la escritura de principio a fin. Todo lo que Él creó, lo creó es bueno. Lo creó para que nosotros pudiéramos glorificar el nombre del Señor. Nuestro matrimonio, el empleo que el Señor nos dio para glorificar al Señor. El dinero que viene a nuestras arcas. Las oportunidades que tenemos. Así que ocupémonos en nosotros más bien para que ese ser espiritual llamado diablo no esté más en nosotros y en nuestras obras. Y vivamos vidas tristes, desenfocadas, representando al maligno. Para ello, sigamos las instrucciones de Dios que están en la palabra de Dios para que esto no ocurra. Mira, muchas veces queremos que los ángeles obedezcan a nuestras vidas y de los demonios que quizás pudiéramos tener en nuestro corazón. ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué autoridad tenemos, hermanos? Entendamos que no somos jefes de ángeles y mucho menos del Señor para obligarle o ni siquiera proponerle u ordenarle en qué lugar debería estar o no un ángel del cielo. ¿Cómo le parece a usted que usted llegara a la casa, o perdón, vamos a hablar de un poco más institucional, al Palacio de Justicia? No sé si usted sabe, Dios es juez. Si usted cree que Dios es juez, diga amén. Escriba amén ahí, por favor. ¿Es usted de los que podría llegar al juzgado de esta ciudad y decirle al juez: mira, juez, tú lo que tienes que hacer es esto y esto? ¿Qué cree usted que va a pasar? Guardia, por favor, saquen a este hombre de aquí. No tiene autoridad para venir a mí a imponerme nada. Y fácilmente puede ir preso a causa de una provocación a la autoridad. Pero estas cosas las guardamos a nosotros. Usted no va donde el comandante de la policía a decirle: vea, señor comandante de la policía, hágame el favor y me saca 50 policías para la puerta de la casa de no sé quién, 20 policías para la casa del otro, 90 para el barrio, 80. Usted no puede hacer eso. ¿Usted quién es? ¿Usted con qué autoridad viene hasta acá? Pero pareciera que con Dios pudiéramos hacerlo. Pareciera que Dios tendría que aguantarnos este tipo de cosas. ¿Por qué mejor no trabajamos la misericordia del Señor? ¿Por qué no trabajamos la súplica al Señor? Las peticiones, el clamor. Clamé a Jehová y Él me escuchó. Clamé a mi Dios y respondió desde su santo templo. Clamé a Jehová y se acordó de este pobre. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo escuchó. Es lo que escucho yo, lo que leo en la escritura. Entonces, no vivamos de esta forma, queridos amigos. Entendamos que no somos jefes de ángeles, ni mucho menos. Por ejemplo, yo no encuentro esa labor designada en la Biblia. Y esto de que tenemos asignado cierta cantidad de ángeles cada cristiano, yo no sé si usted lo ha escuchado, yo sí lo he oído. Hay gente que dice: no, es que tú tienes ángeles a tu servicio. El problema es que como tú no sabes, no los pones a funcionar. ¿Qué pasa? ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos esto? Tenemos que ser respetuosos con esto. Ahora, la pregunta que le hago sobre esa porción bíblica, Salmo 91:11. Seba, si la puedes ubicar, por favor. Salmo 91:11. Está colocada Salmo 91:11. O Salmo 91, la porción del Salmo 91. Esa porción me interesa. En el verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y sigue lo demás. Dice acá: para que tu pie no tropiece en piedra. Yo quisiera que, bueno, esta es la imagen correcta. De ahí para adelante viene todo el orden, de ahí en adelante. Esa palabra donde dice mandará. ¿Quién mandará? Quisiera que me respondieran a través de esta videoconferencia, videoprédica o sermón. No sé cómo le vas a llamar tú. Yo estoy predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Quién manda?
Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Mandó Jesús? Ni siquiera Jesús mandó. El Señor. Manda al Señor. Pero pareciera que quisiéramos volvernos superhombres, superhéroes y dar órdenes a Dios, no nos conforme con esto, dar órdenes a Dios y dar órdenes a los súbditos del reino, a los ángeles. No, los ángeles no mandan nada, hermano. Por ahí alguien me respondió que los ángeles. El Señor manda a los ángeles. Lea el contexto, dice, Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará. ¿Quién los mandará? El Señor. No usted ni yo. No es ni usted ni yo. Es el Señor. Y por otra parte quiero aclarar que es verdad que el Señor dio autoridad a sus discípulos. Porque es que ahora no tomen esta parte para quizás de pronto editarla y decir, el pastor dice que no tenemos cierta autoridad. Cierta autoridad hay delegada a la iglesia del Señor. Si eres iglesia del Señor, tienes cierta autoridad delegada por Dios como iglesia, no como individuo. Si eres iglesia, tienes cierta autoridad. Cierta autoridad. Pero esa autoridad es delegada. No proviene de ti. No depende de ti. Depende de quien le ha dado la autoridad a esa iglesia. Sé que es así a los apóstoles y a otros personajes de la iglesia en el Nuevo Testamento, para que en su nombre y bajo su autoridad se echaran fuera demonios, se sanaran enfermos e incluso se levantaran muertos, como lo relata la Escritura en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, donde está la misión de los 12 discípulos. El verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó, dice la Escritura, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, si solamente el bordón o bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar o en algún lugar no los recibieren, ni os oyeren, salid de allí, sacudid el pueblo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿A quién le delegó esta autoridad? Según la Biblia. ¿A quién le dio esta autoridad? Aquí, en este contexto. A los apóstoles. A los apóstoles. A ellos. No, pero pastor ahora va a decir que nosotros no tenemos ninguna autoridad. Vamos a llegar a este punto. Vamos a llegar a este punto. Pero primero, entender que fue a los 12 discípulos en este caso. A sus 12 apóstoles. Y responda así fielmente a la verdad a la siguiente pregunta. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de esos apóstoles? ¿Es usted uno de esos discípulos a los cuales el Señor dice la Escritura y tomó a Ahmed, a Juan, sí, lo tomó, a Ahmed, a Beatriz, a Diana y a Sebastián y les dijo, vayan y echen fuera demonios? Textualmente dice a quién le dio la autoridad. Tenemos autoridad, hermano, sí. Y si usted tiene necesidad de autoridad más que de misericordia, usted tiene un problema. O si fuera yo, tengo un problema. O si conoce a alguien que se ufana de su autoridad, de lo que es, le digo algo en el nombre del Señor, con humildad de corazón. Cuídese de alguien que pretende robarle la gloria al Señor. Cuídese de alguien que cree que la autoridad que tiene es la que basta y sobra para dañar, para hacer lo que quiere, para ordenar, para echar fuera en su propio nombre. Muy probablemente, al ser seguidor del Señor, actuará a través de su vida. El Señor lo usará para hacer muchas cosas. De hecho, si usted
es usado por Dios para orar por alguien, esa persona sana, tiene el don de sanidad para orar por los enfermos. Si tú crees que eso es cierto, ¿qué haces muchas veces encerrado en cuatro paredes? Deberías estar en las clínicas, deberías estar en los hospitales, deberías estar por la calle buscando a quién sanar y predicar el nombre del Señor. Pero pregunto, ¿se hace de esa forma? ¿Lo hacemos de esta manera? ¿Podemos decir que el Señor no, no hace milagros en nuestra vida? Las señales seguirán a los que creen. A los que creen. No a cualquier persona. Y hay gente que cree en sí misma y no en el Señor. ¿A los que creen en quién? A los que creen en el Señor. La autoridad que Dios dio a su iglesia, no a un individuo. Para que ese individuo tenga autoridad en lo que hace, en lo que dice, en lo que experimenta, tiene que ser autoridad puesta por Dios. Porque si no es una autoridad en la que se glorifica el nombre del Señor, quiero decirle algo con mucho cariño. Quiero decirle algo con mucho cariño. De acuerdo a la palabra y su contexto, debemos tener en cuenta que esta autoridad delegada fue a su iglesia, en el caso de los apóstoles. Posteriormente, dado los fundamentos e instrucciones a través de los apóstoles, le entregó autoridad a su iglesia, solo a su iglesia de acuerdo con la Escritura, y no en opiniones humanas y no con fundamentos de impostores que quizás harán cosas en su nombre, pero no será de su agrado. Si tú eres la iglesia de Cristo y tienes la autoridad de Dios delegada para sanar enfermos, para echar fuera demonios, usted debería estar practicando esto de acuerdo a la Escritura y dándole la gloria al Señor, entendiendo que esa autoridad que usted tiene no es suya, sino de Dios. No es suya, sino del Señor. Así que tenga mucho cuidado. Si conoce a alguien que lo hace y merece algo de admiración, esta persona debe vivir con los dignos frutos de arrepentimiento. Dignos frutos de arrepentimiento. Si no, me temo que estamos frente a un impostor. Que no tenga esto como ganancia, como fuente de ganancia. Porque hay quienes, entre comillas, tienen el don de hacer milagros, tienen el don de hacer liberaciones, de hacer sanidades, y lo tienen como una fuente de negocio. El verdadero siervo de Dios fiel no cobra por los dones que Dios ha puesto en sus manos. Ni por predicar, ni por anunciar el evangelio, ni por orar por los enfermos. No cobra. No debería haber boleto de entrada. No debería haber pagos por ciertas cosas. Que se haga una reunión en la que por fuera de la iglesia toque pagar un local. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de aportar para esto. Pero un hijo de Dios no cobra por orar, no cobra por, entre comillas, hacer milagros o quién sabe qué otra cosa. Así que tenga mucho cuidado. No es que la persona sea perfecta, sino que se esfuerza por agradar al Señor. No deje que su vida sea tentada con esto. Un empoderamiento del hombre y no una glorificación de Dios. Una supremacía humana y no misericordia de Dios. Ahí tenemos que tener en cuenta esto. Repito una vez más, Dios puede usar a alguien como usted y como yo, así de imperfectos, para hacer cosas asombrosas. Quiero repetírselo. Dios puede usar a alguien como usted y como yo, así de imperfectos, para hacer cosas asombrosas. ¿Sabe por qué? Porque el poder no proviene de nosotros. El poder proviene de Dios. El poder proviene de Dios. Lo recalco, claro que sí, pero en estos tiempos son más los impostores. Son más los impostores que los siervos de Dios verdaderos. Usted quiere saber si es un hijo de Dios verdaderamente, que tiene un don para orar y sanar, que Dios a través de su vida sane. Esa persona nunca le va a pedir nada. Nunca le va a cobrar nada. No tienes que pagar boleta. No, porque es que lo que tiene no es de él. Es un don, es un obsequio.
es que Dios le usa para hacer ciertas cosas. Los hay, pero son menos que los que se autoproclaman y promocionan, ya que lo que buscan delante de los hombres es atraer gente para su mera gloria y beneficio particular, y no para exaltar el nombre del Señor y edificación de la iglesia de Jesús el Cristo. Así que no te dejes tentar en esta área. Así como Satanás trató de tentar al Señor para que desde su necesidad humana, desde su momento de necesidad, ser tentado a que se lanzara de un lugar para demostrarle a otro el poder de Dios. Yo he estado al lado de gente que dice, mira, a este que está aquí y a este que está allá, y a la señora que está allá, ahora que predique, la voy a tumbar. Terrible. Una vez me convocaron para un grupo de predicadores a nivel internacional. Sí, viajaban por muchos lugares. Y unos me dijeron, no, nosotros queremos que hagas parte de nuestro equipo, pero primeramente te vamos a mandar a... Y se feriaron entre ellos las congregaciones a las que se iba a ir. Entonces mandemos al pastor Amé a esta, porque allá dan más ofrenda, para que empieces con todo cañón, para que ahí vean la manifestación de Dios en tu vida, para que te den una ofrenda bien buena. Yo dije, ¿sabe una cosa? Yo no quiero pertenecer a este grupo. No me interesa. Porque yo no puedo estar tratando de hacer la obra de Dios para un beneficio propio, particular, individual. No. No es el propósito de Dios. Para eso no me llamó el Señor. Me llamó para predicar el evangelio. Y hay gente que se ofende con estas cosas. Hay gente que se ofende con estas cosas. Y siguen más la gloria de un hombre que la gloria de Dios. ¿Sabe? El que usa, yo no sé qué predicador sea el que más te agrada a ti. El que, como sea, el que más te gusta a ti, quizás no te gusto yo tanto, pero no se trata de que te guste yo tanto o que te guste más uno u otro. Se necesita es que el mensaje que se esté predicando sea el mensaje verdadero de la palabra del Señor, donde se glorifique a Él. No dejes tentar tu corazón. ¿Quieres ver a alguien que realmente es un hijo de Dios? Mira sus frutos. Mira sus frutos, no mire sus hojas. No mire sus ramas, mira su fruto, lo que produce, cómo vive, su familia, a qué se dedica, cómo lleva su vida, si glorifica o no glorifica al Señor. Entonces, tienes que tener en cuenta esto, mi querido hermano, no te dejes confundir. Un consejo personal, dude inmediatamente de aquel que es capaz de darle órdenes a Dios. En estos días salió una cantante famosa diciendo que ya sabía que le entregaba la llave de David a un pastor. Esa llave solamente la puede tener el Señor Jesús. Porque esa llave es la que dice en Apocalipsis, que abre y ninguno pueda cerrar, y que cierra y ninguno puede abrir. Pero esta cantante dijo a unos pastores donde fue invitada, yo hoy te entrego la llave de David. Santo Dios. Y hace unos pocos meses atrás, antes de que muriera un gran siervo de Dios, dijo, no aceptamos un no por respuesta. ¿Cómo le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí, pero yo no acepto un no por respuesta? Oh, no, no es así. No caiga en esta tentación de retar a Dios o desafiar su voluntad debido a una creencia, a una costumbre o a una opinión personal. Si usted quiere ir a la fija, de lo mejor que pueda pasar, escuche bien esto, si va a pedir algo al Señor, hágalo con humildad y con sujeción a su voluntad. Que así sea la muerte, si es su voluntad, será para glorificación de su nombre. Y será mejor para ti, para mí, para el que esté en el medio. Su voluntad. El apóstol Pablo decía, si para mí vivir es Cristo, vivir es Cristo, morir es Cristo, estoy juntamente crucificado. Él dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Asombroso cuando encontramos un hombre así. Pero cuando vamos a orar por alguien, ¿qué tal escuchar esta oración? Padre, yo oro que si es tu voluntad que se muera, que se muera. Y si es tu voluntad que se sane, que se sane. No nos va a gustar. ¿Qué queremos oír? Te vas a levantar, vas a ser sano. Sí, tenemos fe. Tenemos fe. Pero no
ordene a Dios nada. Pida misericordia. Señor, mi deseo es este, te pido tu misericordia, pero que se haga tu voluntad. Sana a mi madre, a mi padre enfermo, sana mi vida. Si es tu voluntad, hazlo, Señor. Te lo pido con un corazón humilde. Y el Señor sabe si es corazón humilde o si son palabras vanas solamente. Entonces, es allí donde los autodenominados superhéroes de la fe no entran en el reino de los cielos, porque ellos tristemente oirán una fatal respuesta que está en Mateo 7, 22 y 23. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Vaya buscándolo, ojalá tenga la Biblia ahí. Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. ¿Qué dice? Mire lo que dice, porque ahí ocurre algo tremendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera muchos demonios? Y en tu nombre, perdón, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué usted cree que va a pasar esto? Porque hay gente que ha tentado a Dios. Y sabe una cosa, quizá la torpeza humana lleve a coincidir con la voluntad de Dios. De pronto Dios sí quería sanarlo. De pronto Dios no quería matarlo. De pronto sí quería darle el empleo. Y es cuando encontramos, no, pero es que tal persona le ordenó a Dios, decretó, claveteó y dijo que sí, remachó, que sí venía al trabajo y vino. Como hace aquel personaje de las redes. Dios quería hacerlo. Dios quería hacerlo. Entonces, que quede claro que no niego que el Señor use personas para hacer su voluntad. No niego que el Señor puede usar personas para hacer su voluntad, pero tampoco niego que a través de la vida de usted o la de alguien Dios pueda hacer un milagro. Porque sabe, porque eso sería no solo negar la capacidad de usted como iglesia de recibir dones de parte de Dios, llamado, delegaciones espirituales como un hijo de Dios, sino algo más grave todavía, creer o afirmar que el omnipotente Dios, o sea, el Dios todopoderoso, no es capaz de hacer algo a través de la vida de alguien. Lo hizo a través de la vida de una burra, ahora que no lo haga a través de la vida de nosotros. ¿Que Dios puede usarte? Por supuesto que puede usarte. Hoy estoy predicando, algunos felices, otros quizás un poco incómodos por predicar la verdad. Pero ¿sabe algo? Aquel día se levantarán unos a decir, Señor, Señor, y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no tientes a Dios. Él sí puede. Él sí lo ha hecho. Él sí lo puede repetir. Él sí lo hará si quiere. Pero entienda y repita conmigo. Él será solamente Él por su voluntad. Cuando te use, cuando me use a mí. Así que, queridos hermanos, entender esto. Él puede, estoy seguro que sí. Lo que no estoy seguro es si quiere. No sé. Es posible que alguien quiera. Que el Señor quiera. Y si no quiere el Señor. ¿Cuántas veces yo he orado por personas enfermas y han sanado? Gloria al Señor. Pero otras veces también he orado por algunos. Y en vez de recibir sanidad, la persona muere. Entonces, si vive es por mí y si muere es por el Señor, ¿era la voluntad de Dios? No, hermanos. No se deje tentar en esta área de su vida. La Escritura dice que dio autoridad a otros. Marcos 3:13 dice. Marcos capítulo 3, verso 13 dice. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. A mí me impresiona esta escritura. No sé si ya lo puso Seba por allí. Quiero que lo lea conmigo. Así fue y así es y así será. Dice la palabra. Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso. ¿A quién va a usar? Al que él quiera. Por eso
la gran diferencia y la gran situación cuando dice, no, pero que si este man es tronco de degenerado o esta mujer es una mujer perversa, ¿cómo es posible que Dios la pueda usar? A quien Él quiere, a quien Él desea. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo ese Señor esté agradado con la vida de alguien específicamente. Así que tiene que entender esta parte. Y también dice la palabra en Lucas capítulo 10, en la misión de los 70, los delegó. En 1 Corintios 12, 27, dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y en Mateo 16, 14, se le apareció a los 11 mismos y les reprochó su incredulidad. Y el verso 17 de Mateo 16 dice, perdón, Seba, Marcos 16. Marcos 16 dice, 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18 dice. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Número 1. Porque es que queremos ser los dueños del show sin predicar el evangelio. Predica el evangelio. Predica el evangelio y luego ocurre esto. Porque utilizamos pedacitos de la Biblia para justificar nuestras propias creencias. ¿Qué dice la Escritura? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién será condenado? El que no crea. Y verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas o nuevos idiomas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién dio la autoridad? El Señor. ¿Qué mandó a hacer primero? A predicar el evangelio. Para que crean. Entonces, hay unos que se dedican a hacer, entre comillas, señales para beneficio propio. Pero primero predica el evangelio de la manera correcta. Y a los que creen en ese evangelio les seguirán señales. Les seguirán señales. No hay cómo negar la escritura. El Señor dio autoridad a su iglesia. Sí la dio. Sí la dio. Y si tienes ese don, hazlo. Pero para glorificar el nombre del Señor. Glorificar el nombre del Señor. Entonces, quiero recordar Juan 15, 5. Son como 3 diapositivas más adelantica, Seba. Juan capítulo 15, verso 5. Para entender esto de la autoridad de Dios. Juan capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entienda esto, que la autoridad que el Señor nos delega, ya les he dicho, no es nuestra. Y no podemos abusar de estas palabras del Señor para hacernos superpoderosos nosotros mismos. No. Todo lo que tu salvación, tú no lo has logrado porque tú oraste, porque hiciste una oración de fe. Tu salvación no depende de ti, depende de Dios, de su gracia. Y los dones y talentos también dependen del Señor. Entonces, por eso es que esta tentación de Satanás es tan peligrosa, porque tiene un tinte religioso. Y yo sé que esto toca las fibras de algunos. Y el que se salió de la predicación y no escuchó el resto, no lo va a entender. No lo va a entender. No va a comprender la profundidad de la escritura. O va a pensar, el pastor está diciendo que no podemos orar por la gente no se va a sanar y no van a seguir señales. No, hermano, no se enfrasque en eso. Enfrásquese es en que si tienes algún don y lo ejercitas en el Señor, la gloria es para Él, no para ti. Entonces, esta tentación
de dar autoridad o autoproferirse autoridad más allá de la que Dios nos ha entregado, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahora les recuerdo, vivir la vida reprendiendo al diablo es una manera muy antibíblica de vivir. Todo es el diablo y no se asumen responsabilidades propias. No es que eso es el diablo, es que tiene un espíritu de Michael Jackson. No es que tiene un espíritu de Diomedes Díaz. No es que tiene un espíritu de pavo. No es que tiene un espíritu de gato, de gorila, de perro. Vamos a atar a estos demonios y vamos a echarlos fuera. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere recibir el evangelio. Y necesitamos ser fieles a la Escritura. Necesitamos ser fieles al Señor. De hecho, quiero darle un dato. Judas capítulo 1, verso 9. Judas capítulo 1, verso 9. Creo que está ahí también juntamente. Luego Zacarías 3. Son dos citas que vamos a leer. Judas capítulo 1, verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire, ¿qué está diciendo allí la Escritura? Que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. La autoridad de reprender ni siquiera es nuestra, es del Señor. Es que te reprendo. Ni siquiera de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines. No. Esa autoridad es de Dios. Por eso no podemos decir un ángel en la puerta de la casa, 2 ángeles que me guarden el carro, 3 que me guarden la bicicleta, 4 que estén armados con espada desenvainada porque tengo algo de valor en la bodega. Entonces ahí pongo 8 o pongo 10. No. El Señor es quien manda a los ángeles. Él decide dónde van los ángeles y qué hacen. ¿Y qué dicen los ángeles? Mire, los ángeles no se toman la atribución de reprender ni a los demonios ni al propio diablo, ni maldecirlos. La Escritura dice que el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Te la voy a poner más peligrosa y todavía más penetrante. Zacarías capítulo 3. La visión del sumo sacerdote, Josué. Esto es tremendo, hermano. Zacarías capítulo 3. Visión del sumo sacerdote Josué. Dice, verso 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás. Lo voy a leer otra vez. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás. ¿Quién es el ángel del Señor? El ángel del Señor es Jesús. Y miren lo que pasa ahí. Primero, en el versículo anterior no hubo ángel o arcángel que reprendiera, sino que esa autoridad es de Dios. Ahora el ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? En este contexto es Jesús. El ángel del Señor es Jesús. Estaba a su derecha para acusarlo. Voy a leerlo todo completo. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás. Estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ay, ahí es donde yo digo, ¿qué autoridad tenemos usted y yo? Sino la delegada por Dios, por su misericordia, cuando encuentra un corazón humilde, contrito y humillado. Porque mi Biblia dice que ni el ángel Miguel, ni el Señor Jesús, estando frente a Satanás, injuriaron, insultaron o maldijeron o reprendieron. No.
le dejaron esa autoridad al mismo Señor. Dice, repréndete el Señor que ha escogido Jerusalén. El Señor te reprenda. Entonces, queremos pasar la vida reprendiendo al diablo en todo. Se me dañó la nevera, le ponemos las manos. El Señor reprenda. No. Llévala a un taller. O puedes orarle al Señor que haga un milagro y pueda actuar. Porque yo decir que el Señor no te puede arreglar una nevera, un televisor o una bicicleta, estaría diciendo que el Señor no puede hacer algo y le estaría quitando el grado de todopoderoso de Dios. Pide con misericordia, hermano. Ni Miguel ni Jesús se dieron la tarea de dirigir oraciones que atentaran contra la autoridad del Señor. Ya voy terminando con esto. Estamos a punto de acabar. Entonces entender que quizá algunos de ustedes han tenido poder sobre los espíritus o creen tener poder sobre los espíritus. Nosotros no tendríamos ningún poder si no viniera del Señor. No tendríamos ninguna autoridad si no fuera dado de los cielos. El mismo Señor Jesús se lo dijo a Poncio Pilato. Ninguna autoridad te sería dada. Porque él le dijo, es que yo tengo el poder de matarte ahora o de salvarte. Y el Señor le dijo, no, tú no tienes una autoridad que no haya sido dada por Dios. No la tienes. Y quiero terminar con esta parte. Hechos 19, del 13 al 20. Hechos capítulo 19, verso 13 al 20. Dice la escritura. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Yo me imagino ese espíritu, como, ¿tú de dónde rayos saliste? O sea, tú vienes en el nombre de Jesús. Yo a Jesús lo conozco, yo conozco a Pablo. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo, o espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo esto apunta a una sola fuente de inspiración, de autoridad, de poderío, de señorío, de magnificencia, de suficiencia y de plenitud, nuestro Señor. Todo lo que hagas, hermano, hacemos bien en seguir el ejemplo bíblico y clamar a Dios que tiene el poder. Entender que el Señor no nos va a dejar desamparados en ningún momento, a sus hijos, a su iglesia. Nunca lo hará. Y que Él dio autoridad sobre su iglesia, quien es sujeto a la iglesia de Cristo. No a mí. No se trata de defenderme yo de nada ni de nadie. Sujetos al Señor y a la Escritura. Y sujetos a los fundamentos de la iglesia de Jesucristo. De hecho, la Biblia no habla de cultos de liberación. La Biblia habla de que en situaciones, en circunstancias, el Señor obró liberando a muchos de demonios, de espíritus malignos, de tormentos, de enfermedades, de todas estas señales. Pero nunca se preparó un show, un espectáculo para venir allí. Entonces, mi querido hermano,
Antes de seguir, recuerde esto muy importante. Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Termino con esta cita para vernos el próximo domingo con la tercera tentación. Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, o sea, su raíz de pecado, su maldad, su propia maldad, sus propios deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Recuerda lo que dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Verso 16. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Mire, en la tentación, cuando puedes salir de ella, o cuando tienes algo de autoridad delegada por Dios para una labor específica, dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, ojalá escribiera, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén y amén. El pastor dijo que usted no puede orar por un enfermo para que se sane. No, el pastor no dijo eso. El pastor dijo que a través de una oración que usted haga, una persona puede ser o no liberada. El pastor dijo que no. No, el pastor no dijo eso. ¿Qué dijo el pastor? Que si esto se da por voluntad de Dios, y la gloria siempre será para el Señor. Esas señales seguirán a los que creen, pero antes de que esas señales se manifiesten, se predica el evangelio. Revisemos nuestras Biblias y vivamos de acuerdo a la palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, hoy, de reconocerte como Dios y Señor de nuestras vidas, porque tu propósito es sobre nosotros. Gracias por amarnos a tal punto, Señor, que entregaste tu propia vida para ponerla allí en expiación por nuestros pecados. La ira del Padre, toda, absolutamente toda, Señor, reposó sobre ti, Señor Jesús. Y luego de ello, resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra dice en Juan 15, verso 5, que tú eres la vid, que nosotros somos los pámpanos, y quien permanece en ti y tú en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te entregamos nuestras vidas, nos sujetamos a ti, a tu escritura, y que nos ayudes en todo tiempo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios guarde sus vidas, les ayude, y espero que podamos estar acá. Mi esposa tiene un mensaje para darles a ustedes.